Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios bendiga a los estudiantes de la Escuela Bíblica CEP. Estaremos dando hoy, dentro de lo que es la soterología, la adopción. Hemos visto hasta ahora la naturaleza de la salvación, hemos visto su gracia, hemos visto vocación y llamado, hemos visto arrepentimiento, hemos visto fe, hemos visto conversión, hemos visto santificación, regeneración, justificación y unión con Cristo. Ahora vamos a ver adopción. Lo primero que tenemos que entender de este tópico dentro de lo que es la soterología son sus consideraciones y su entendimiento. Algunos teólogos no han considerado esta doctrina como de mayor importancia, sino que su forma de pensar es colocar la adopción y la regeneración en un mismo paquete y no verlo por separado. Más allá de que vamos a estar viendo versículos como Romanos 8, vamos a estar viendo Gálatas 4, entonces vamos a estar viendo versículos donde la palabra adopción aparece. Así que, por ejemplo, Strong, el famoso diccionario de griego-español y hebreo-español, ¿ah? Strong le consideraba como un aspecto de la justificación. O sea que no hacía una separación de justificación y adopción. Entonces estamos viendo ya cómo dentro de lo que es la teología, la adopción se relaciona tanto con justificación y con regeneración. Algo que tenemos que tener claro es que la salvación es un acto único, ¿ah? Y es un acto inmediato. Algunos teólogos hablan de la santificación progresiva en cuanto a nuestra forma de caminar. Pero tú y yo somos justificados una vez y para siempre, somos santificados, o sea, separados, apartados una vez y para siempre, y sin duda que somos adoptados una vez y para siempre. La confusión de la adopción con justificación tal vez se debe a que los dos actos son legales o declarativos. Uno no declara justos y el otro no va a declarar hijos. Pero son distintos actos en cuanto a la consiguiente para el creyente. Y vamos a ver por qué son distintos, cuáles son sus diferencias. La confusión de la adopción con la regeneración es menos excusable. O sea, no se puede hacer parte la adopción de la regeneración. La adopción es un acto declarativo de Dios, o sea, Dios nos declara a sus hijos, ¿ah? A favor del creyente. La regeneración es una obra efectuada en el pecador, en el creyente. Cuando hablamos de regeneración estamos hablando de un nuevo nacimiento. No podemos ser adoptados si no hay un nuevo nacimiento. No puede haber un nuevo nacimiento si no somos justificados, santificados y regenerados. Entonces, la soteriología lo que trata es de separar y ver los distintos aspectos de la salvación, como habla Hebreos 2, de esta salvación tan grande. Y es ahí donde tú y yo como estudiantes de la palabra tenemos que esforzarnos y entender las diferencias. ¿Qué más podemos ver en esta introducción a la adopción? Algunos han confundido la adopción con la regeneración. Los hechos por no distinguir entre el uso de adopción en el Nuevo Testamento y el uso común en el día de hoy. Por esta misma razón, la doctrina de la adopción no aparece claramente en la Biblia castellana. Ahí puedo llegar a discrepar un poco porque sí aparece la palabra adopción, quizás no entendamos como orientales el pensamiento occidental de adopción, como lo vamos a estar viendo ahora, pero sí aparece la palabra adopción. Claro que es fácil de eh, confundir, ¿verdad? El creyente simplifica su salvación con, un, con el acto de vida eterna
y muchas veces no se discrimina o no se entiende la obra salvífica de Dios. Entonces nosotros como creyentes y estudiantes de la palabra tenemos que tratar de entender la obra salvadora del Dios Trino. Lo primero que vamos a estar viendo en esta noche es el significado y el uso de la palabra adopción e hijos dentro del Nuevo Testamento en su etimología, o sea, en la raíz de la palabra. La palabra griega, como aparece en pantalla, es huiothesia, que es una palabra compuesta de huios, hijo, y tesis, colocación. O sea, si vamos a una transliteración, diríamos ser colocado como hijo. Significa el lugar y la condición de un hijo dado a alguien que no le pertenece de forma natural. Hasta ahí podemos decir en nuestra mentalidad y pensamiento occidental que no difiere de lo que usted y yo podemos entender por adopción. Pero vamos paso a paso. La palabra adopción aparece ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 1 y 2, y acá aparece la palabra el uso de la palabra griega de huiothesia. Tiene su base en una costumbre prevaleciente en el Imperio Romano. Siempre que analizamos un texto, no solamente tenemos que analizar su estructura, ¿verdad? Su morfología, su gramática, sino que también tenemos que analizar el contexto histórico, y dentro del contexto histórico entra la sociología, entra la cultura, entra la lingüística, ¿verdad? Entra las costumbres. Todo eso es necesario porque cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo, su visión no era que sus cartas iban a estar siendo leídas casi 2000 años después, sino que era para un público que entendía griego y que entendía el origen, la raíz de la palabra. Gálatas 4, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: pero también os digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de esclavo, aunque sea el señor de todo. Y esto tiene que ver con esa costumbre romana, ¿verdad? Sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el padre, hasta el tiempo en que el hijo se convertía en heredero de todo de forma legal, cuando tenía la madurez y la capacidad de hacerlo. Esto es una costumbre romana que no difiere de las costumbres judías. El judío tiene por costumbre festejar la Bar Mitzvah, ¿verdad? Es cuando el niño deja de ser niño y pasa a ser un hombre de la ley, ¿verdad? A la edad de 12 años. Eso lo vemos en Lucas, cuando se registra que Jesucristo a la edad de 12 años estaba en el templo, ¿verdad? Y es una costumbre que se festeja hasta el día de hoy. Entonces, vamos a contar en los distintos idiomas, en griego y en hebreo, distintas palabras para referirse a distintas etapas de la niñez. Podemos ver. Nota. Conforme a esa costumbre romana, ¿verdad? El niño, aunque nacía en familia, esperaba hasta el tiempo señalado por el padre, cuando fuese, con formalidad y ceremonia, puesto en reconocimiento como hijo y otorgado el privilegio de un hijo mayor. Ahí se hacía una fiesta con testigos, y delante de aquellos testigos se formalizaba este acto legal, y, y el niño pasaba a ser heredero legal, aunque era hijo natural, aunque le pertenecía la herencia. Hasta que este acto legal no se hacía, la persona, o el niño en este caso, no era heredero. ¿Qué más podemos ver de esta costumbre? El uso corriente de la palabra adopción. Y acá vamos a ver. Lo primero que vemos, esto no es lo mismo que el uso bíblico. Tenemos que diferenciar lo que es adopción bajo los parámetros bíblicos y lo que es adopción bajo parámetros legales, bajo los parámetros de cultura, bajo lo que cada nación entiende como la palabra adopción. Según el uso corriente, el hijo adoptado no es un hijo por nacimiento. Y eso todos lo entendemos. Pero aquí hay una nota. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia con respecto a la adopción. En la Biblia, un hijo de Dios por adopción es siempre un hijo
por un nuevo nacimiento. Nosotros nunca adoptamos a nuestros propios hijos, pero Dios nunca adopta a ninguno excepto los suyos. O sea que Dios no va a tomar como hijos aquellos que no han sido regenerados, aquellos que no han nacido de nuevo. Y en ese nuevo nacimiento nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Entonces la adopción bíblicamente no, no parte de que nosotros no somos hijos de quien nos está adoptando, en este caso de Dios, sino que la adopción bíblica parte de la base en que tú y yo somos hijos y por eso somos adoptados. Continuamos la doctrina de la adopción dentro de la salvación. El significado de las palabras estamos viendo en cuanto a la adopción e hijos. La palabra hijo, ya que la adopción es literalmente filiación, debemos estudiar la palabra hijo. Entonces tenemos que ir al griego y tenemos que entender lo que es la cultura judío-cristiana para entender cuál es el papel del hijo o el rol del hijo. La palabra griega es huios y esta se traduce siempre por hijo. Tenemos ahí Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su hijo, huios, unigénito. El uso de la palabra hijos en la Biblia, primeramente lo vemos en Cristo, ¿verdad? Como acabamos de leer en 3:16, vamos a ver qué otras referencias tenemos en cuanto a la palabra hijos dentro de la Biblia. También se refiere a los ángeles que son hijos creados, Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Como seres creados se le califica de hijos. C. Adán era un hijo creado, Lucas 3:38, hijo de No, hijo de C, hijo de Adán, hijo de Dios. Acá vemos la genealogía que Lucas nos presenta en cuanto a Jesucristo y ese pequeño detalle, hijo de Dios. ¿Por qué hijo de Dios? Porque fue creado por el Dios Trino. Entonces hay una paternidad. ¿Qué más podemos ver con respecto a la palabra hijo? Siempre que vemos un punto, hermano, sea gracia, sea vocación o llamado, sea arrepentimiento, vemos los distintos usos dentro de la Biblia. Recordemos que la palabra tiene movimiento, quiere decir que según su contexto es su significado. La nación de Israel era un hijo adoptivo, Romanos 9:4. ¿Qué son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas? Aquí vemos referencias sobre Israel y lo primero que empieza es la adopción. Ahí podemos ir a la adopción como parte de la elección de Dios de hacer de Abraham una nación como Israel. ¿Qué más vemos dentro del uso de la palabra hijo o adopción dentro de la palabra de Dios? Creyentes en Cristo son hijos adoptivos. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Acá el título hijos, todos. ¿Y cuál es el medio? La fe en Cristo Jesús. Eso nos lleva a una vez más a Juan 1:12. El que le recibiere y creyere en su nombre, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. No engendrado ni de carne, ni de sangre, ni por voluntad humana, sino engendrado en Dios. Regeneración. Entonces, hermanos, nuestra adopción no es como la adopción que nosotros tenemos aquí en nuestra nación, que adoptamos a un hijo que no es natural nuestro. Obviamente no tiene sentido dentro de lo que es el raciocinio humano adoptar a su propio hijo, ¿verdad? Pero dentro de lo que es la doctrina de salvación tiene un sentido, ¿verdad? Entonces vemos que la adopción bíblica es la adopción de aquellos que hemos sido regenerados, nacidos de nuevos, engendrados por Dios. ¿Qué más podemos ver con
respecto a la adopción. El segundo punto de sus notas es la naturaleza general de la adopción según el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de naturaleza estamos hablando de principios básicos, ¿verdad? No solamente la etimología de la palabra, sino de los principios básicos que sacamos del contexto bíblico general. Primer punto. Es un acto declarativo de Dios por el cual él coloca al creyente en la posición legal de un hijo con plena posesión del derecho de su herencia. ¿Por qué? Porque somos coherederos con Cristo. Segundo, está basada en la obra redentora de Cristo. Y ahí tenemos como referencia Gálatas 3:13 y Gálatas 4:5. Vamos a leer. Cristo nos redimió, o sea, pagó el precio de nuestros pecados, limpió nuestra deuda ante los ojos de Dios. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que si recibiéramos la adopción de hijos. La ley, así como también lo podemos ver en el libro de Gálatas, la ley viene a ser para el creyente un ayo, un esclavo que tutoreaba, enseñaba al heredero hasta que el heredero estaba pronto, en el tiempo señalado, como vimos en Gálatas, para recibir la herencia. Así que el periodo de la ley, que fue hasta los pies de la cruz, es un ayo. Nos muestra el pensamiento de Dios, nos muestra la santidad de Dios a través de todos los rituales, ceremonias que encontramos en Levítico, nos muestra la paga del pecado, como lo podemos ver en en Éxodo capítulo 4 en adelante, cuando empiezan las plagas, ¿no? La paga del pecado, las consecuencias del pecado, hasta la muerte de los primogénitos. Lo podemos ver en las fiestas judías, ¿verdad? Las cuatro fiestas, las tres fiestas las cuatro fiestas, perdón, de primavera, contando la primicia, y las tres fiestas de otoño, y empezando en esas cuatro fiestas de primavera, empezando por el Pesá, por la Pascua, ¿verdad? Los panes de levadura, la primicia y el Pentecostés. Entonces, vemos dentro de lo que es la tipología, vemos en los actos ceremoniales, vemos en el Antiguo Testamento la santidad de Dios. Y también vemos al hombre dándole la espalda. Entonces la ley muestra el pecado, y yo puedo decirlo así de esta manera, la ley muestra la realidad del ser humano. ¿Cuál es su realidad? Que es pecadora. Si no hubiera una ley escrita, no hubiera en el pecador un conocimiento, podríamos decir un conocimiento explícito de su pecado, ¿verdad? Hay un conocimiento implícito que está en nuestra conciencia, ¿verdad? Cuando uno va a Romanos capítulo 2, capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 2, entiende que el hombre tiene una conciencia, ¿verdad? Que es la imagen de Dios que fue colocada en Adán, distorsionada por el pecado, pero esa conciencia sigue mostrándole al hombre la moralidad de Dios. Entonces, vemos que la ley va a mostrar, en cuanto al hombre, le va a ser consciente de su pecado, en cuanto a Dios va a mostrar sus pensamientos, su santidad, su forma de actuar, de pensar, y eso se transfiere a aquellos que quieren buscar de su presencia. En cuanto a Cristo, va a mostrar a Cristo en símbolos, en la tipología, en profecías directas, profecías indirectas, o sea que el Antiguo Testamento es cristocéntrico. Recordemos que la Biblia es cristocéntrica y que tiene el propósito para el hombre de salvar al hombre. El mensaje es la salvación del hombre. Continuamos. Lo tercero que vemos de parte del hombre es recibido por fe. Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No cualquier tipo de fe, sino una fe direccionada en Cristo Jesús. Cuando hablamos de Cristo decimos Él es el Mesías, cuando hablamos de Jesús decimos Él es el Salvador. En esas dos palabras, en esos dos nombres de nuestro amado Señor, ¿no? Hay ese mensaje doble, Mesías y Salvador.
el Mesías esperado, el Salvador esperado. Entonces, la fe en la fe no salva, la fe en el hombre no salva, la fe en los pastores no salva, la fe en las instituciones no salva, la fe en la iglesia no salva, la único que nos salva y que nos hace hijos es la fe en, pues la preposición en nos posiciona en Cristo. Cuarto, de parte de Dios es otorgada por la soberanía divina. En amor habiéndonos predestinados. Priorizo la palabra en griego, ¿verdad? Renombrado de antemano, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué versículo profundo, ¿verdad? Pero acá vemos gracia de Dios, misericordia, soberanía, omnisciencia, eternidad. ¿Por qué le digo que vemos todo eso? Porque la palabra predestinado tiene que ver con la presciencia que habla la Biblia de Dios, o sea, el conocimiento anticipado de todas las cosas. Entonces, según su voluntad, según el puro afecto de su voluntad, fuimos llamados por el soberano Dios. Qué importante es entender. Entonces, la posición en amor, o sea que la elección viene en amor habiéndonos predestinado, propósito, para ser adoptados, o sea, tomados como hijos legales, hijos suyos por medio de Jesucristo. El medio es Jesucristo. En amor nos coloca, nos posiciona, para, nos muestra el propósito, por, nos muestra el medio, según el puro afecto de su voluntad. Y ese de su voluntad nos muestra de dónde procede. De dónde procede el habernos adoptado como hijos del puro afecto de su voluntad. Qué importante es esto, hermanos. Entender que su mano de poder nos lleva, no nos lleva contra nuestra voluntad, como ya lo hemos visto, sí, pero nos hace voluntarios. ¿Qué más podemos ver dentro de lo que es la naturaleza de la adopción? Entramos a la casa y a la familia de nuestro Padre como hijos y encontramos nuestro lugar allí que ha sido diseñado desde la eternidad. Qué bonito pensamiento. En nuestro lugar, en el cuerpo de Cristo, en la familia de nuestro amado Señor y Salvador, no se gestó con nuestro nacimiento, se gestó desde la eternidad. La adopción representa una expresión del impulso eternal de la paternidad divina. La adopción o el ser tomados como hijos representa una expresión del impulso eternal, o sea, de Dios en su eternidad, de la paternidad divina, de nuestro Dios Padre. Entonces, hermanos, estamos viendo que la adopción es una demostración de afecto, de ternura de parte de nuestro Dios. Cuando uno se llama siervo, porque somos siervos de Dios y llamamos a Jesucristo como Señor, porque Él es nuestro Señor, en la posición o en el rol de siervo, usted y yo simplemente estamos para servir. Y parece que entre el siervo y el amo, aunque no siempre es así, y en la Biblia lo vemos, hay una distancia, no hay un lazo, no hay una afiliación, sino vemos que el propósito como hijo de Dios es servir dentro de lo que nosotros nos llamamos siervos, esclavos del Dios Altísimo. Pero cuando vemos la paternidad de Dios y nos vemos como hijos y herederos, ya nuestro servicio es distinto, hermanos. Ya no vemos afectivamente cerca, apegado a nuestro Dios. No dejamos de ser siervos, de servir como siervos, y también entendemos lo que es servir como hijo. Entonces es importante, la Biblia usa simbólicamente y alegóricamente varias posiciones, ¿verdad? En la Biblia se nos representa como soldado, como atleta, como hijo, como siervo, como amigo, como hermano,
¿verdad? Como primicias. Entonces, hay varias posiciones, ¿verdad? Como maestros, ¿tá? Entonces, hay varias posiciones espirituales, ¿tá? Que son simbólicas, alegóricas, que demuestran el obrar o la obra de Dios en nosotros. O sea, esas posiciones expresan la voluntad de Dios para nuestra vida en todas las áreas. ¿Qué más podemos ver? Su propósito final es la exhibición de la gloria de la gracia de Dios. Efesios 5, 1, 5 y 6. Vamos a leer el 6 porque el 5 lo acabamos de leer. Para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea que el ser adoptados tiene que ver también con un punto que vamos a ver dentro de lo que es la salvación, que es la glorificación. Ah. Punto 6. La adopción es una bendición enteramente del Nuevo Testamento. No puede haber adopción hasta que murió Cristo. Gálatas 4, versículos 4 y 5. ¿Por qué no puede haber adopción? Y eso es importante. Por lo que hablamos anteriormente, por la regeneración. No puede haber un nuevo nacimiento espiritual si no nacemos del arrepentimiento y del Espíritu. Y eso es algo otorgado en la dispensación de la gracia, ¿verdad? Antes de Cristo, antes de su nacimiento, cuando hablábamos a Hebreos 11, que habla de los héroes de la fe, vemos como que, igual que si vamos a Romanos capítulo 4, que habla de Abraham y su fe, vemos como la fe en el futuro Mesías justifica y salva a nuestros hermanos del Antiguo Testamento. Pero eso no quiere decir que ellos fueran adoptados como hijos, porque Cristo no había muerto y sin muerte y resurrección no hay regeneración. ¿Ah? Entonces es importante entender que esto es una doctrina del Nuevo Testamento. Vamos a las referencias de Gálatas 4:5, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, ¿qué tiempo? La gracia. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Qué importante esto. Dos cosas. Acá vemos, primero, que nos muestra la naturaleza humana de Cristo, o sea, su encarnación, nacido de mujer. Y segundo, nacido bajo la ley. Y eso es algo que tenemos que entender. Nosotros pensamos, como tantas veces he enseñado, que porque Mateo está después de la división de nuestras Biblias, Antiguo y Nuevo Testamento, y como Mateo está después del Nuevo Testamento, pensamos que los 28 capítulos de Mateo están en el periodo o en la dispensación de la gracia, y no es así. La dispensación de la gracia es a partir de la cruz. Entonces, tú y yo tenemos que entender esto. ¿Ah? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Cristo nació bajo la ley. Por eso cumplió con los rituales, cumplió con la circuncisión, cumplió con distintos rituales porque él estaba bajo la ley. 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ah, bajo la ley. ¿Quién? Abraham, Isaac, Jacob. Hasta el tiempo de Cristo mismo. Cuando digo Cristo, la encarnación de Cristo. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces queda bien claro en estos dos versículos dos separaciones, ley y gracia. Queda claro que la adopción es del Nuevo Testamento, o sea, de la gracia. Antes de la crucifixión de Cristo, los salvos fueron justificados por Dios, pero no fueron puestos por hijos de Dios. Un poco lo que explicaba anteriormente. Después de la cruz, Cristo llamó a los discípulos hermanos. Vio la posición hermanos. Mateo 28, 10, 16. Entonces Jesús le dijo, no temáis y da la nueva a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí verán. Este es el mensaje que Jesús resucitado le da a María para que lleve a aquellos discípulos que según Juan capítulo 20 estaban encerrados en una habitación, en una casa. Romanos 8:29, ¿por qué? Explicación consecutiva.
los que antes conoció también predestinó, otra de la palabra prorizo en griego, que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, conforme a la imagen de su hijo. Propósito, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tú y yo no somos el primogénito, tú y yo no somos Jesucristo, pero tú y yo somos, según la adopción, somos hijos y coherederos con Cristo. Qué maravilloso esto, hermanos. Entonces, cuando tú y yo desobedecemos, no solamente estamos ofendiendo a nuestro amado Dios, estamos ofendiendo a nuestro amado Padre. Y cuando nosotros entendemos lo que es la paternidad divina y el rol de nosotros como hijos, vamos a actuar de forma distinta. Vamos a actuar de una forma más afectiva, más cercana, ¿verdad? Como es católico, a mí se me enseñó de que Dios estaba en el tercer cielo, sentado en un trono tan lejos, que era parecía inalcanzable. Entonces, los medios de acercarnos a Dios eran los santos, ¿verdad? Las distintas deidades, ¿verdad? Que tiene el catolicismo, ¿verdad? Los distintos santos. Cuando yo vengo al Evangelio y entiendo lo que es ser hijo y veo a Dios como Padre, mi mente le sucede una metanoia, un cambio de mentalidad. Cuando veo, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, cuando veo otras parábolas, perdón, relacionadas con lo que es la paternidad y el hijo, ¿verdad? Cuando algunas parábolas están representando a Dios Padre y a Dios Hijo, ¿verdad? En otras nos está representando a nosotros. Y recordando esto, el hijo pródigo se apartó del padre, pero no dejó de ser hijo. ¿Por qué no dejó de ser hijo? Porque ¿quién nos separará del amor del Padre? Estoy parafraseando Romanos 8, ¿verdad? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pero ¿quién nos separará del amor del Padre? Y en esa parábola maravillosa del hijo pródigo podemos ver que el hijo nunca deja de ser hijo, solo se aparta de los beneficios, la bendición, la intimidad, ¿verdad? Se aparta del Padre. Vamos a ver los supuestos problemas que esta doctrina trae, lo que es la adopción. Primera pregunta dentro de los problemas o las respuestas a buscar o a proveer de esas respuestas para quitar toda duda o todo problema, todo supuesto problema teológico. Recibiremos los santos del Antiguo Testamento las bendiciones de la adopción después de la resurrección, o sea, aquellos que murieron antes de la cruz reciben el beneficio de la adopción. Segunda cuestión, ¿les será negado el privilegio de ser hechos hijos de Dios porque vivieron antes de la crucifixión? Contestaciones. Vamos en busca de las respuestas. La consecuencia de ser hijo de Dios es libertad de servidumbre y de temor. Romanos 8:15, Hebreos 2:14 y 15, parece que este texto se refiere a los santos del Antiguo Testamento y vamos a esas referencias bíblicas. Primero, Romanos 8:15. Pues, esto es una conclusión, ¿verdad? O sea, viene hablando de un tema y se concluye en este pues. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido la adopción, recibido el espíritu de adopción, perdón, por el cual clamamos Abba Padre. Abba es una palabra, ¿verdad? ¿Qué significa papito? Es una palabra que solo un esclavo no la podía utilizar, solo la podía utilizar un hijo, ¿verdad? Entonces, hermanos, es una palabra aramea. Vemos varias cosas. Primero, no habéis recibido. Ya, decimos que una vez y para siempre que el espíritu de libertad, no de esclavitud. Y como no recibimos el espíritu de esclavitud, no tendría que haber temor en nuestro corazón o duda en cuanto a nuestra afiliación con Dios, en cuanto a que Dios es nuestro Padre. Y lo aclara, otra vez esa palabra dos veces recibido, ¿verdad? Que está mostrando
un acto único y está mostrando una realidad en modo imperativo. Habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces vemos que las buenas consecuencias de ser hijo de Dios es la libertad de la esclavitud, del pecado y del temor. Veamos entonces qué nos enseña o qué nos muestra Hebreos 2, versículos 14 y 15. Así que, otra conclusión, ¿verdad? De un tema que viene desarrollando el autor de Hebreos. Por cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, o sea, encarnación de Cristo. Él vino en un cuerpo semejante al nuestro. Propósito, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, el que tenía tiempo pasado el imperio de la muerte, este es el diablo. ¿Ah? Entonces podemos ver en esta frase que si él destruyó el imperio de la muerte, este texto me puede dar a entender que se refiere también a los santos del Antiguo Testamento. Vamos al versículo 15 que amplía la explicación o el propósito. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban, otra vez tiempo pasado, durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, cuando habla de toda la vida, estamos hablando de aquellas almas del Antiguo Testamento que iban al Seol, al lugar de los muertos, ¿verdad? El judío creía o cree hasta el día de hoy que el Seol es el lugar de los muertos, un lugar donde las almas esperaban la redención futura, ¿verdad? Entonces, una de las tantas doctrinas es que cuando Cristo murió, fue a predicar a los espíritus encarcelados, ahí también hay varias interpretaciones, pero la idea es que una vez que Cristo desciende al Seol, al lugar de los muertos, se lleva con sí al paraíso a todos los hermanos o santos del Antiguo Testamento. Estos son pensamientos teológicos, ¿verdad? Donde no tenemos mucha información escritural para afirmar algo a ciencia cierta o negar algo a ciencia cierta, ¿verdad? Lo importante es que usted y yo debemos confiar que el plan de salvación es, es de Dios, y si el plan es de Dios, Dios es perfecto, su plan es perfecto, y que Él tiene el control de todas las cosas. Vamos a ver ahora, así rápidamente, un pensamiento. Tenemos ahí plan divino. Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Qué era lo prometido? El Mesías. Sino que mirando de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. O sea que su esperanza no era terrenal, y que su esperanza después de la muerte no era terrenal. Hebreos, versículo 11, 39 y 40. Todos ellos son reconocidos por su fe, pero ninguno de ellos recibió la promesa de Dios. Otra vez, no estamos hablando de la promesa de salvación, sino del Mesías. Dios tenía planeado algo mejor para nosotros. ¿Para quién? Los que estamos en la gracia, de modo que todos juntos pudiéramos alcanzar la perfección. De modo que todos juntos, antiguo y nuevo pacto, pudiéramos alcanzar la perfección. Gálatas 4, versículos 4 y 5, otra vez, ya lo hemos leído, vamos a volver a leer hasta que nos va a quedar claro por repetición. Pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban que bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción como hijos. Entonces, entendemos dentro de este contexto bíblico que el plan de Dios es divino y perfecto, y que si nuestros queridos hermanos del Antiguo Testamento alcanzaron por gracia y misericordia también el ser hechos hijos de Dios, porque su fe estaba puesta en quién, estaba puesta en
Cristo Jesús, en el Mesías, en Cristo. Muy bien, así que vemos aquí en la línea de tiempo, desde la creación hasta la muerte y resurrección de Cristo y el establecimiento de la iglesia en la tierra, vemos que la fe en Cristo es la que justifica, la fe en Cristo es la que salva, la fe en Cristo es la que regenera, la fe en Cristo es la que nos santifica, la fe en Cristo es la que nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, adopción.